En lo profundo de la naturaleza salvaje de Montana, donde las torres de telefonía móvil no tienen cobertura y el vecino más cercano vive a 24 kilómetros, se encuentra una cabaña en ruinas que lleva abandonada 20 años. Anne Martínez empuja su carrito de la compra por el camino cubierto de maleza. Su ropa está hecha jirones y su dignidad destrozada tras meses durmiendo en portales y siendo rechazada por todos los refugios de 3 estados. Los habitantes del pueblo que la humillaron en la cafetería la semana pasada no tienen ni idea de que acaban de rechazar a una mujer que en su día diseñó rascacielos en Manhattan. No saben que se graduó como la mejor de su clase en el MIT, ni que sus innovadores diseños antisísmicos salvaron miles de vidas. Solo ven a una mujer sin hogar, con las manos sucias y los ojos vacíos. Pero esta cabaña, este pedazo de tierra olvidado, está a punto de convertirse en algo imposible. Utilizando únicamente materiales recuperados, principios de ingeniería olvidados y una determinación forjada por la pérdida, Anne está a punto de crear algo que será noticia en todo el mundo. Lo que construya aquí obligará a todo un pueblo a cuestionarse todo lo que creían saber sobre el éxito, el fracaso y el potencial humano. Pero, ¿por qué eligió precisamente esta cabaña? ¿Y qué secreto se esconde bajo sus podridos tablones? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Anne detiene su carrito junto al porche hundido de la cabaña, y su aliento forma pequeñas nubes en el aire fresco de la montaña. La estructura parece estar en peor estado de lo que recordaba de hace 3 semanas, cuando la descubrió por primera vez durante una tormenta. La mitad del techo se ha derrumbado y las enredaderas se cuelan por las ventanas rotas, como si la naturaleza intentara recuperar lo que los humanos abandonaron. Busca en su carrito, pasa por encima de la manta raída y la colección de botellas de agua de plástico y saca una carpeta de cuero que, de alguna manera, ha sobrevivido a todo lo demás que ha perdido. Los bordes están deshilachados y manchados de agua, pero dentro, sus planos arquitectónicos permanecen intactos. 23 años de diseños, cálculos y sueños preservados a pesar del colapso de su antigua vida. No se le escapa la ironía. Hace 6 meses, presentaba un proyecto urbanístico de $40 millones a los urbanistas de Seattle. Ahora, se encuentra ante una estructura que probablemente no vale ni la madera con la que está construida. Pero, mientras su ojo experto examina los cimientos, la estructura ósea bajo la decadencia, ve un potencial que otros pasarían por alto. Los cimientos son de piedra sólida, probablemente extraída de una cantera local hace décadas. La estructura, aunque desgastada, muestra signos de una artesanía de calidad. Alguien construyó este lugar para que durara. Y lo más importante, se asienta sobre una plataforma natural de roca madre que podría soportar algo mucho más ambicioso que la simple reparación de una cabaña. Anne sube los 3 escalones podridos hasta la puerta principal, probando cada tabla antes de apoyar todo su peso. La puerta cuelga abierta sobre bisagras oxidadas, revelando un interior lleno de excrementos de animales, hojas caídas y muebles que se han ido desintegrando lentamente durante 2 décadas. Pero hay algo más que le llama la atención, algo que la llevó a buscar esta cabaña en particular entre todas las propiedades abandonadas que salpican la naturaleza salvaje de Montana. En el rincón más alejado, apenas visible bajo una sección derrumbada del techo, hay un viejo archivador, del mismo metal verde oliva que recuerda de la oficina de su padre. La misma abolladura en la esquina superior derecha, donde lo había golpeado accidentalmente con la pierna mientras jugaba de niña. Su padre había sido ingeniero estructural, como ella. La llevaba a esta cabaña todos los veranos cuando era pequeña, cuando aún pertenecía a su compañero de habitación de la universidad. Allí fue donde aprendió a leer planos, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de madera, mientras él le explicaba los cálculos de carga y la distribución de tensiones. Aquí fue donde decidió convertirse en arquitecta. Thomas Martínez había fallecido hacía 12 años, mucho antes de la espectacular caída en desgracia de Anne, antes del escándalo que destruyó su reputación, antes de la adicción que siguió a la muerte de su marido, antes de la serie de puentes quemados que la llevaron de un ático en Manhattan a empujar un carrito de la compra por la montaña salvaje, se acerca con cuidado al archivador, apartando los escombros con el pie. Los cajones están deformados,
pero no cerrados con llave. Dentro del cajón inferior, envuelto en lona engrasada, encuentra lo que esperaba que aún estuviera allí: el estudio original de su padre sobre esta propiedad, con evaluaciones geológicas y recomendaciones estructurales. Pero hay algo más, un documento más reciente, fechado hace solo 5 años. Una escritura de transferencia firmada con la cuidadosa letra de su padre, en la que deja la cabaña y las 40 acres que la rodean a su hija Anne, cuando esté lista para construir algo digno de la fundación. A Anne le tiemblan las manos mientras lee el documento legal. Su padre había adquirido esta propiedad de alguna manera antes de su muerte, quizás sabiendo que ella la necesitaría algún día. Quizás entendiendo que a veces hay que perderlo todo antes de poder construir algo extraordinario. Sale al exterior y mira la cabaña con nuevos ojos. No como una mujer sin hogar que busca refugio, sino como una arquitecta con 40 acres de roca sólida y nada que perder. La gente del pueblo, que se había burlado de su aspecto desaliñado, no tenía ni idea de con quién estaban tratando. Anne Martínez estaba a punto de recordarles lo que sucede cuando la brillantez se une a la desesperación. La lluvia había cesado cuando Maya llegó a las afueras del pueblo, pero sus zapatos seguían chapoteando con cada paso que daba por el camino embarrado. La bolsa de lona se hacía más pesada con cada kilómetro, y la correa deshilachada le cortaba el hombro como un recordatorio de lo bajo que había caído. 3 días durmiendo en el baño de la biblioteca pública le habían enseñado que la dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. El camino del bosque se bifurcaba inesperadamente, y Mia se detuvo para consultar el mapa dibujado a mano que la bibliotecaria había esbozado en una servilleta manchada de café. A unos 8 kilómetros al noreste, le había susurrado la mujer, mirando a su alrededor con nerviosismo: lleva décadas vacío. Ya nadie sube por ahí. Mia había insistido en que le diera más detalles, pero la bibliotecaria se había limitado a negar con la cabeza y había vuelto a sellar libros con una intensidad inusual. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, mientras Maya subía por las colinas. Su ojo de arquitecta catalogaba automáticamente el terreno, la forma en que fluiría el agua durante el deshielo primaveral, la composición del suelo visible en los bancos expuestos, los ángulos óptimos para capturar la luz. Los viejos hábitos costaban de morir, incluso cuando todo lo demás se había desmoronado. Cuando finalmente lo vio, Ma dejó de respirar. La cabaña se encontraba en un pequeño claro como una plegaria olvidada. Lo que quedaba de la estructura se inclinaba precariamente hacia un lado, con el techo parcialmente derrumbado y las paredes desgastadas hasta adquirir un color gris plateado. Las enredaderas habían invadido la pared este y el porche delantero se hundía bajo el peso de los escombros acumulados. La mayoría de la gente solo habría visto decadencia y abandono. Maya vio potencial. Se acercó lentamente, probando cada tabla del porche antes de apoyar su peso. La puerta principal colgaba torcida de unas bisagras oxidadas y se coló por el hueco del lado. En el interior, los rayos de sol atravesaban la penumbra a través de los agujeros del techo, iluminando las motas de polvo que bailaban y los restos de la vida de otra persona. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con su chimenea apuntando hacia el techo dañado. A ambos lados de la chimenea había estanterías empotradas, con la madera deformada, pero estructuralmente sólidas. La única habitación tenía unos 6 metros cuadrados. Era pequeña, pero las proporciones eran agradables, profesionales. Quienquiera que hubiera construido este lugar entendía los fundamentos del buen diseño. Maya dejó caer su bolso y sacó su teléfono, utilizando la linterna para examinar los cimientos de la estructura. Las piedras de los cimientos eran sólidas piedras de campo, probablemente extraídas de la zona. Las vigas del suelo, visibles a través de los huecos del amplio entarimado, parecían ser de madera tallada a mano. Un trabajo de calidad a pesar del estado actual de deterioro. Pasó la siguiente hora realizando una evaluación estructural informal, comprobando las juntas, midiendo los tramos con sus pasos y evaluando el alcance de los daños. El techo necesitaría una reconstrucción completa, pero las paredes eran recuperables. La chimenea no presentaba grietas evidentes, aunque tendría que inspeccionarla más a fondo. Los daños causados por el agua eran extensos, pero no catastróficos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Maya se dio cuenta de que, inconscientemente, había estado elaborando un plan de renovación. Ese proceso mental tan familiar
Le resultó tan cómodo como ponerse ropa cómoda después de meses de llevar ropa ajena. Sus dedos ansiaban herramientas de dibujo, el satisfactorio roce del lápiz sobre el papel mientras las ideas tomaban forma. Despejó un espacio cerca de la chimenea y extendió su saco de dormir. La temperatura bajaría considerablemente una vez que el sol desapareciera, pero las paredes de piedra proporcionarían algo de aislamiento. Había dormido en lugares peores recientemente, aunque hay que reconocer que no por elección propia. Maya cenó galletas saladas y mantequilla de cacahuete de un tarro de plástico, acompañadas de agua de su botella. Cuando la oscuridad se apoderó del claro, oyó como el bosque cobraba vida a su alrededor. El ulular de los búhos, el susurro de algo entre la maleza, el sonido lejano del agua fluyendo sobre las rocas. El ruido de la ciudad había sido sustituido por una sinfonía cuya existencia casi había olvidado. Se tumbó boca arriba y miró a través del techo roto las estrellas que conseguían brillar allí, lejos de la contaminación lumínica urbana. ¿Cuándo fue la última vez que vio la Vía Láctea? Antes de Chicago, sin duda. Antes de que la empresa que llevaba su nombre se convirtiera en una pesadilla legal. Antes de que la confianza se convirtiera en traición y el éxito se transformara de la noche a la mañana en un espectacular fracaso. Una estrella fugaz cruzó su limitado campo de visión, y Maya se encontró pidiendo un deseo por primera vez desde su infancia. No para recuperar su antigua vida. Ese sueño había muerto en un tribunal hacía 6 meses. En cambio, deseó la oportunidad de volver a construir algo real, algo que importara. No se le escapó la ironía. Durante 15 años había diseñado espacios para que otras personas los llamaran hogar, mansiones para millonarios, complejos de oficinas para corporaciones, centros comerciales para la expansión suburbana, edificios hermosos, técnicamente perfectos, pero de alguna manera sin alma. Ahora, sin hogar, se había topado con 4 paredes que le hablaban de una manera que ninguno de sus proyectos galardonados había hecho jamás. Maya se acurrucó en su saco de dormir y escuchó cómo la cabaña se asentaba a su alrededor, con sus viejas vigas crujiendo como huesos, buscando posiciones cómodas para dormir. Mañana tendría que resolver cuestiones prácticas: la fuente de agua, la situación legal de la propiedad, los suministros. Pero esa noche, por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado que existía: esperanza. La caja fuerte se abrió con un clic que resonó en el silencio como un disparo. Las manos de Maya temblaban mientras levantaba la tapa metálica, revelando un contenido que le cortó la respiración. Planos, docenas de ellos, enrollados y atados con una cinta descolorida. Debajo había un diario de cuero, con la cubierta desgastada por innumerables manos, y una pequeña bolsa de terciopelo que tintineó suavemente cuando la levantó. Pero fue la fotografía escondida entre las páginas del diario lo que la hizo caer de rodillas sobre el suelo polvoriento de la cabaña. Una mujer que se parecía mucho a Maya la miraba desde la imagen en blanco y negro, con los mismos pómulos marcados y la misma mandíbula decidida. La mujer estaba de pie junto a un edificio parcialmente construido, con un casco en una mano y planos en la otra. En el reverso, alguien había escrito con letra cuidadosa: Elela Nena Winters, 1987, el proyecto del centro comunitario Riverside. La abuela de Maya. Le habían dicho que la abuela había muerto cuando Maya era demasiado pequeña para recordarla. Sus dedos se movieron hacia la bolsa de terciopelo y vaciaron su contenido en la palma de la mano. Una brújula de plata, cuya aguja seguía funcionando a pesar de décadas de abandono, y una pequeña llave de latón unida a una cadena. La llave estaba caliente al tacto, como si la hubiera estado esperando. Las páginas del diario crujieron al abrirlo, revelando la meticulosa letra de Eleyanena, junto con detallados bocetos de innovaciones arquitectónicas que Ma nunca había visto antes. Técnicas de construcción sostenibles que parecían adelantadas a su tiempo en décadas. Sistemas de recogida de agua que podían transformar la tierra más seca en algo habitable. Diseños de edificios que funcionaban con la naturaleza en lugar de contra ella. La tierra recuerda. Decía una entrada fechada 3 meses antes del nacimiento de Meyer. Cada estructura cuenta una historia, pero la mayoría de los arquitectos se olvidan de escuchar. Esta cabaña esperará a las manos adecuadas, a la visión adecuada. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento.
Un escalofrío recorrió la espalda de Mia, que no tenía nada que ver con el aire de la montaña que se colaba por las rendijas de la cabaña. Hojeó más páginas y encontró bocetos de la misma cabaña en la que se encontraba, pero transformada, ampliada. Los dibujos mostraban paneles solares que parecían formaciones rocosas naturales, paredes que se curvaban con el paisaje y un sistema de agua que captaba cada gota de la escorrentía de la montaña. Era una arquitectura revolucionaria disfrazada de algo que había crecido de la propia tierra. La última entrada le aceleró el corazón. El ayuntamiento volvió a rechazar la propuesta. Dicen, mis ideas son demasiado radicales, demasiado caras. No entienden que construir con la tierra, en lugar de sobre ella, no solo es mejor para el medio ambiente. Es la única forma de avanzar. Estoy escondiendo los planos reales aquí, junto con la escritura. Algún día alguien los necesitará. Algún día alguien estará preparado. A Maya le temblaban las manos mientras cogía los planos. El primer rollo revelaba los planos de un sistema de purificación de agua que podía abastecer a toda una comunidad y permanecer completamente oculto bajo tierra. El segundo mostraba una técnica de construcción que utilizaba materiales locales para crear estructuras más resistentes que el hormigón, pero lo suficientemente flexibles como para moverse con la tierra durante los temblores. El tercer plano la dejó sin aliento. Era la calle principal de Hartwell, pero completamente rediseñada. Los edificios en ruinas aparecían restaurados y mejorados con las innovadoras técnicas de Eleyanena. Los espacios verdes fluían entre las estructuras como ríos. Los sistemas de captación solar y gestión del agua estaban tan perfectamente integrados que parecían elementos naturales del paisaje. Era una planificación urbana que miraba 50 años hacia el futuro. Al final del rollo, encontró una escritura de propiedad. La cabaña no estaba abandonada. Era suya. Siempre había sido suya, aparentemente heredada a través de un fideicomiso que ella nunca había sabido que existía, junto con 40 acres de terreno montañoso que lindaba con los límites de la ciudad de Hartwell. El propósito de las llaves de latón quedó claro cuando vio un pequeño baúl parcialmente oculto bajo los escombros en una esquina. En su interior encontró herramientas diferentes a las que había utilizado en la arquitectura convencional, instrumentos para medir la composición del suelo, el flujo de agua y la tensión estructural en materiales que apenas empezaba a comprender. Pero fue el ordenador portátil, que de alguna manera seguía funcionando a pesar de su antigüedad, el que proporcionó la pieza final del rompecabezas. Los archivos digitales de Eleanor contenían correspondencia con científicos medioambientales, expertos en energías renovables y arquitectos de todo el mundo. Su abuela no solo se había adelantado a su tiempo, había estado construyendo una red, reuniendo conocimientos para una revolución que no había llegado hasta ahora. Maya cerró el ordenador portátil y miró la cabaña con nuevos ojos. Los huecos en las paredes no eran solo deterioro. Estaban situados para captar patrones de viento específicos. Los cimientos elevados no eran solo una protección contra la humedad. Estaban diseñados para funcionar con el drenaje natural del terreno. Incluso en su estado actual, la cabaña era una obra maestra de la arquitectura medioambiental. Ahora entendía por qué se había sentido atraída por este lugar, por qué todos sus instintos le habían dicho que se quedara. No era solo un refugio contra sus tormentas, era su herencia, su propósito, su oportunidad de terminar lo que Eleyanena había empezado. El sol se ponía entre los árboles, pintando las montañas de tonos dorados y carmesí. Maya recogió los planos con cuidado, con la mente ya llena de posibilidades. Tenía trabajo que hacer. El sonido de unas voces se propagaba por el aire de la mañana, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba. Maya se pegó a la pared trasera de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras miraba a través de un hueco entre las tablas desgastadas. 3 figuras emergieron del bosque, 2 hombres y una mujer, todos con chaquetas de aspecto oficial, con la insignia del condado. Ella había esperado que este día llegara tarde o temprano. La cabaña se encontraba en la propiedad de alguien, y sus mejoras no habían sido precisamente sutiles. Lo que comenzó como reparaciones básicas para protegerla de la lluvia, se había convertido en algo mucho más ambicioso. Las voces se acercaban y Maya reconoció la autoridad en su tono, incluso antes de poder distinguir las palabras. Los registros de la propiedad muestran que este terreno lleva abandonado 15 años. La mujer decía que el propietario había fallecido.
No se presentaron herederos, por lo que volvió a ser propiedad del condado. La mente de Maya barajó rápidamente sus opciones. La puerta trasera que había reconstruido daba directamente a un bosque denso. Pero huir significaría abandonar todo por lo que había trabajado durante los últimos 2 meses. Y lo que es más importante, significaría abandonar el primer lugar que había sentido como su hogar desde que su mundo se derrumbó. «Vaya, qué sorpresa», dijo uno de los hombres, con la voz mucho más cerca ahora. «¿Podéis ver esto?» La curiosidad se impuso a la precaución. Mia se arrastró hasta la esquina delantera de la cabaña y se arriesgó a echar un vistazo por el borde. Los 3 funcionarios estaban de pie en su patio improvisado, contemplando la transformación que había llevado a cabo. La mujer sostenía una carpeta, pero la dejó colgando a un lado mientras observaba la escena. Donde antes había tablas podridas y ventanas rotas, ahora se alzaba una estructura que parecía respirar con nueva vida. Mia había recuperado materiales de contenedores de obra y edificios abandonados, convirtiendo los escombros en arte. El techo presentaba un complejo diseño de tejas recuperadas en tonos tierra, creando un mosaico que captaba y jugaba con la luz de la mañana. Las jardineras hechas con viejos palés de transporte rebosaban de flores silvestres y hierbas aromáticas. Pero eran las paredes las que realmente llamaban la atención. Mir había quitado el viejo revestimiento para dejar al descubierto la estructura de la cabaña, y luego la había reconstruido con un mosaico de materiales que debería haber parecido caótico, pero que en cambio creaba una armonía que desafiaba toda explicación. La madera flotante, desgastada por las tormentas del lago, formaba patrones geométricos junto a los ladrillos recuperados de una iglesia demolida. Secciones de vidrieras recuperadas de proyectos de renovación proyectaban una luz brillante sobre los detalles tallados a mano. El hombre mayor comenzó a hablar, pero se detuvo, aparentemente buscando las palabras adecuadas. «Construcción no autorizada en propiedad del condado», terminó la mujer, aunque su voz carecía de convicción. Mia cerró los ojos y recurrió a las reservas de valor que creía agotadas hacía tiempo. Dio un paso hacia la esquina, con las manos levantadas en un gesto de rendición pacífica. «Esa soy yo», dijo. Los 3 funcionarios se giraron hacia su voz. La mujer se recuperó primero, enderezando los hombros y levantando su portapapeles como un escudo. «Señora, soy Sandra Chen, de Planificación y Desarrollo del Condado. Estos son el inspector de edificios Rodríguez y el jefe de bomberos Thompson. Hemos recibido informes de actividad en esta propiedad». Maya estudió sus rostros, leyendo sorpresa, sospecha y algo más que no podía identificar. «Supongo que están aquí para desalojarme». «Bueno», dijo lentamente el inspector Rodríguez, sin apartar la mirada de los detalles de la cabaña. «Estamos aquí para evaluar la situación». Se acercó para examinar una sección en la que Mia había incorporado elementos arquitectónicos recuperados en una viga de soporte. «Esto es obra suya, cada pieza». La voz de Mia se estabilizó mientras hablaba de su creación. «Materiales encontrados, restauración cuidadosa de la estructura existente, sin daños al entorno». El jefe de bomberos Thompson recorría el perímetro, catalogando los detalles con su ojo profesional. Instalación eléctrica, paneles solares y sistema de baterías, todo correctamente conectado a tierra. «Puedo mostrarles la instalación si lo desean. Fontanería, recogida de agua de lluvia con filtración, sistema de inodoros de compostaje». Sandra Chen levantó la vista de sus notas. «No tienes permisos para nada de esto». «Tienes razón». Maya la miró directamente a los ojos. «Yo era una persona sin hogar, y este lugar se estaba pudriendo. Yo vi potencial donde otros veían abandono». Los 3 funcionarios intercambiaron miradas. Maya reconoció la conversación tácita que estaba teniendo lugar. Política frente a pragmatismo, normativa frente a realidad. Había visto intercambios similares en reuniones de planificación durante su vida anterior, cuando se sentaba al otro lado de esas discusiones. «Señora», dijo finalmente Sandra, «vamos a necesitar ver su documentación sobre los materiales y los sistemas. Se requieren inspecciones de seguridad y evaluaciones de impacto ambiental». «Lo entiendo». La voz de Maya se mantuvo tranquila, aunque por dentro sentía la familiar sensación de que su mundo se inclinaba hacia otro colapso. «¿Cuánto tiempo tengo?» El inspector Rodríguez seguía examinando su trabajo, pasando los dedos por las juntas y conexiones con la apreciación de alguien que entendía de artesanía. «Es un trabajo excepcional», murmuró casi para sí mismo.
¿Qué? Preguntó Sandra. Él enderezó su expresión pensativa. He dicho que es un trabajo excepcional, de nivel profesional, en realidad. Sus ojos se posaron en Myers. ¿Tienes formación? No era una pregunta, y Maya se dio cuenta de que su cuidadoso anonimato comenzaba a resquebrajarse. Sus técnicas, su ojo para las proporciones y los materiales, contaban una historia que ella esperaba mantener oculta. Algo, respondió con cautela. El aire de la mañana se cargaba de preguntas sin respuesta y posibilidades imposibles. El sol matutino se filtraba a través de las copas de los árboles cuando Maya se acercó a la cabaña con su primera carga real de suministros. Había pasado el día anterior en la ciudad, utilizando el último dinero de emergencia que le quedaba, y la pequeña ganancia inesperada que había obtenido al devolver los materiales reciclables para comprar herramientas y materiales básicos. El dueño de la ferretería, un hombre brusco llamado Bill, la había mirado de forma extraña cuando ella contó cuidadosamente los billetes arrugados para comprar un martillo, clavos y burletes, pero no dijo nada. Ahora, de pie ante la estructura que se había convertido en su insólito refugio, Maya sintió algo que no había experimentado en meses. Un propósito. La cabaña parecía diferente a la clara luz del amanecer, menos como una ruina y más como un potencial en bruto. Podía ver más allá de la podredumbre y el abandono de los restos de lo que una vez había sido el sueño de alguien. Empezó por el problema más urgente, el enorme agujero en el techo, subiéndose con cuidado a la estructura combada. Mia evaluó los daños con ojo de arquitecta. Las vigas de soporte seguían siendo sólidas, fabricadas con madera antigua que había resistido décadas sin perder su resistencia. Alguien había construido este lugar para que durara, aunque el tiempo y el abandono hubieran hecho mella en la superficie. Mientras trabajaba para tapar el agujero con materiales recuperados, Mia se encontró entrando en un ritmo que creía perdido para siempre. Sus manos se movían con precisión, midiendo 2 veces y cortando una, tal y como le había enseñado su abuelo cuando tenía 12 años, mientras le ayudaba a restaurar la casa de verano de la familia. El recuerdo afloró de forma inesperada, trayendo consigo el olor a serrín y el sonido de sus amables correcciones. Al mediodía, había conseguido una reparación temporal que mantendría a raya lo peor de los elementos. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la montaña, y sus músculos le dolían de una forma que le resultaba agradable y productiva, en lugar de la tensión constante del estrés y la preocupación que la habían atormentado durante meses. Tras tomarse un descanso, Maya exploró el interior de la cabaña más a fondo que la primera noche, cuando estaba desesperada. La sala principal era más grande de lo que parecía en la oscuridad, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. La repisa de la chimenea tenía intrincadas tallas, enredaderas y flores entrelazadas con lo que parecían símbolos matemáticos. Una combinación extraña, pero que de alguna manera funcionaba. En la zona de la cocina, descubrió que el viejo fregadero de hierro fundido estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. La bomba manual que había junto a él estaba atascada, pero podía ver dónde se habían conectado las tuberías a lo que debía de haber sido un pozo. Si conseguía que el sistema de agua volviera a funcionar, este lugar podría ser realmente habitable. El dormitorio le deparó el hallazgo más sorprendente hasta el momento. Detrás de una tabla suelta de la pared, los dedos exploradores de Mia encontraron algo inesperado. Una carpeta de cuero envuelta en tela encerada y muy bien conservada. Su corazón se aceleró mientras la sacaba con cuidado, preguntándose si estaba a punto de descubrir la identidad del propietario original de la cabaña. Dentro de la carpeta había planos arquitectónicos, detallados y profesionales, pero no eran planos de la cabaña en sí. En cambio, mostraban diseños de un elaborado complejo ajardinado, terrazas, fuentes, senderos que se curvaban en espirales matemáticas y estructuras que parecían integrarse a la perfección en el paisaje natural. En la esquina inferior derecha de cada dibujo había una firma, E. Thornfield, 1987. Meir contuvo el aliento, reconoció el estilo, el trazo preciso, la forma en que las estructuras parecían crecer orgánicamente a partir de su entorno. Era el trabajo de alguien formado en diseño biomimético, un campo relativamente nuevo cuando se hicieron estos dibujos. Quienquiera que fuera E. Thornfield, se había adelantado a su tiempo. Aún más intrigantes eran las notas escritas en los márgenes, cálculos para obtener ángulos solares óptimos,
anotaciones sobre la composición del suelo y referencias a algo llamado secuencia de Fibonacci en los patrones de crecimiento natural. No se trataba solo de diseño paisajístico, era arquitectura medioambiental del más alto nivel. A medida que avanzaba la tarde, Maya se encontró estudiando los dibujos con creciente entusiasmo. La precisión matemática le recordó su propio proyecto de tesis de la escuela de posgrado, el que había llamado la atención de Morrison y sus asociados y había lanzado su carrera. Había explorado cómo los principios arquitectónicos antiguos podían aplicarse al diseño sostenible moderno, creando edificios que funcionaran en armonía con su entorno en lugar de dominarlo. No se le escapó el paralelismo. Ahí estaba ella, una arquitecta desacreditada que vivía en una cabaña abandonada, descubriendo el trabajo de alguien que aparentemente compartía su pasión por la belleza matemática en el diseño. Le parecía más que una coincidencia. Le parecía una señal. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Maya tomó una decisión que la sorprendió por su certeza. No se limitaría a restaurar esta cabaña a su estado original. Utilizaría los planos olvidados de E. Thornfield como inspiración para algo sin precedentes. Una transformación que demostraría que su visión valía más que la política de Richard Morrison y el robo de Frank Chen. La cabaña se convertiría en su obra maestra, su redención y su declaración de que Maya Chen aún no había terminado, ni mucho menos. El sonido de pasos sobre la grava hizo que Sarah se quedara paralizada en medio del movimiento, con el martillo suspendido a pocos centímetros del clavo que estaba a punto de clavar en la barandilla del porche. A través de la niebla matinal, pudo distinguir dos figuras que se acercaban, por lo que supuso que era un sendero abandonado por los ciervos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas al reconocer el paso decidido de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Se había vuelto descuidada. 3 semanas de soledad la habían llevado a creer que este lugar estaba realmente olvidado. Pero ahora, unos desconocidos se dirigían directamente hacia su refugio. Sarah dejó el martillo y retrocedió hacia las sombras del porche, mientras su mente repasaba rápidamente las rutas de escape que había trazado durante sus primeros días de paranoia allí. Los visitantes salieron de entre los árboles y Sarah contuvo el aliento. Una anciana con el pelo plateado recogido en un práctico moño iba delante, moviéndose con sorprendente agilidad por el terreno irregular. Detrás de ella, un hombre más joven, de unos 30 años, luchaba por mantener el ritmo, con sus zapatos de ciudad claramente inadecuados para el senderismo por la naturaleza. «Te dije que todavía estaba aquí, Marcus», dijo la mujer por encima del hombro. Aunque alguien había estado ocupado, Sarah permaneció inmóvil mientras la pareja se acercaba, estudiando el exterior de la cabaña con evidente familiaridad. Los ojos de la mujer recorrieron las nuevas tejas, los postes rectificados del porche, las ventanas limpias que ahora brillaban bajo la luz tamizada del sol. Su expresión era indescifrable. «Disculpe», dijo la mujer, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le escucharan. «Sabemos que está ahí. No venimos a causar problemas». Sin otra opción, Sarah salió a la vista, manteniendo la distancia. «Esto es propiedad privada». El rostro curtido de la mujer esbozó una sonrisa inesperada. «Efectivamente, lo es. Soy el de la nena Whitmore, y esta era la cabaña de mi abuelo. Marcus, este es mi sobrino y, técnicamente, supongo que ahora es suyo», señaló al hombre de aspecto nervioso que estaba a su lado, aunque nosotros habíamos dado por hecho que se había derrumbado hacía años. El mundo de Sarah se tambaleó. «Propietario». La palabra la golpeó como un puñetazo, evocando recuerdos de avisos de desahucio y documentos legales que le habían arrebatado todo lo que creía que era suyo. No lo sabía. «Puedo marcharme». «Tonterías». Eleanor hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «No estamos aquí para echar a nadie. Estamos aquí porque medio condado está hablando de la misteriosa restauración que se está llevando a cabo aquí. La señora Chen, de la ferretería, dijo que alguien ha estado comprando materiales con dinero en efectivo, sabiendo siempre exactamente lo que necesitaba. Materiales de calidad profesional», dijo. «El trabajo de alguien que entiende de construcción». Marcus dio un paso adelante, con una expresión más curiosa que amenazante. «Los contratistas locales han estado especulando sobre quién podría estar realizando un trabajo tan sofisticado. Tommy Reeves vino aquí la semana pasada,
pero no se atrevió a acercarse lo suficiente como para ver nada. Sarah permaneció en silencio, sin saber si huir o quedarse donde él estaba. Todo lo que había construido aquí, todo lo que se había permitido esperar, pendía de un hilo en esta confrontación inesperada. Eleanor se acercó para examinar la barandilla del porche, pasando los dedos por las juntas lisas con evidente aprecio. Es un trabajo excepcional. Has honrado la estructura original al tiempo que la has reforzado. Mira cómo ha mantenido las proporciones auténticas, Marcus. No son atajos modernos, es artesanía de la vieja escuela. No lo entiendo, dijo Sarah con cautela. No estás enfadada porque haya estado viviendo aquí. Eleanor se volvió para estudiarla con sus ojos agudos e inteligentes. Niña enfadada, has devuelto la vida a este lugar. Mi abuelo construyó esta cabaña en 1952 y en su día fue preciosa. Después de su muerte, no supimos qué hacer con ella. Demasiado remota para venderla, demasiado sentimental para demolerla. La dejamos pudrirse por descuido. Marcus asintió y su nerviosismo inicial dio paso a un interés genuino. La tía Eleyanena llevaba años sintiéndose culpable por la cabaña. Verla restaurada así es increíble. Debes tener mucha experiencia en construcción. Sarah sintió la familiar opresión en el pecho que le invadía cada vez que su pasado amenazaba con salir a la superficie. Sé manejar las herramientas. La mirada cómplice de Eleyanena sugería que había oído más en esa simple afirmación de lo que Sarah había pretendido revelar. Bueno, quienquiera que te enseñara sabía lo que hacía. Este tipo de restauración requiere conocimientos de estructura, materiales y precisión histórica. Es el trabajo de alguien con formación oficial. La brisa matinal susurraba entre los árboles, trayendo el aroma de la madera fresca y la promesa de lluvia. Sarah se encontró en una encrucijada que no había previsto. Ante personas que apreciaban su trabajo en lugar de condenar su presencia, durante semanas había trabajado en secreto, volcando sus habilidades y su energía desesperada en algo que había dado por hecho que acabaría por serle arrebatado. Ahora, los verdaderos propietarios estaban ante ella, ofreciéndole algo que casi había olvidado que existía: reconocimiento y respeto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah, con una voz apenas superior a un susurro. El Eleyanar intercambió una mirada significativa con Marcus antes de responder. Ahora hablaremos de hacer oficial este acuerdo. Esta cabaña necesita a alguien que comprenda su valor, y tú claramente lo comprendes mejor que nosotros. La niebla matinal se aferraba al valle como un sudario, mientras Maya se encontraba frente a la cabaña transformada, con su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco. Habían pasado 3 semanas desde que había comenzado su trabajo, y lo que antes era una estructura abandonada ahora tenía la estructura de algo magnífico. Las tablas podridas habían sido sustituidas por madera recuperada de un viejo granero a kilómetros de distancia, cada pieza cuidadosamente seleccionada y ajustada con la precisión de un maestro artesano. Pero no era solo la carpintería lo que había transformado este lugar. Maya había hecho algo mucho más extraordinario, algo que desafiaba la comprensión convencional del espacio y la estructura. La cabaña parecía más grande desde el interior, aunque su huella exterior permanecía inalterada. Los visitantes, cuando se atrevían a adentrarse tanto en el bosque, se marchaban rascándose la cabeza y murmurando sobre ilusiones ópticas, pero la verdad era mucho más compleja. Maya se arrodilló junto a los cimientos, donde había incrustado una serie de espejos en ángulos precisos. Sus superficies apenas eran visibles bajo las piedras y la vegetación cuidadosamente dispuestas. Cada panel reflectante se había colocado según cálculos que llenaban 3 cuadernos, ecuaciones que combinaban principios arquitectónicos con algo mucho más antiguo, algo que había aprendido durante sus años de trabajo en proyectos de restauración en Praga y Estambul. La anciana del pueblo, la señora Chen, había tenido razón al mirarla con ojos entendidos. La experiencia de Mia iba más allá de la arquitectura moderna. Entendía la geometría sagrada, los antiguos principios que los constructores de catedrales góticas habían utilizado para crear espacios que parecían infinitos dentro de muros finitos. Sabía cómo se podían manipular la luz y la sombra para alterar la percepción, cómo se podía canalizar el sonido para crear fenómenos acústicos que parecían sobrenaturales. No eran trucos, eran artes olvidadas, técnicas que se habían perdido cuando la industrialización exigió velocidad por encima de la artesanía.
beneficio por encima de la belleza. El teléfono de Mia vibró contra su muslo. Un mensaje de David. El banco está haciendo preguntas. La gente está hablando de una mujer en el bosque. Esto tiene que acabar. Borró el mensaje sin responder. David pertenecía a su antigua vida, la vida en la que había comprometido su visión por las exigencias de los clientes y las normas de construcción que priorizaban la seguridad por encima del alma. Aquí, rodeada de pinos centenarios y lejos de las sofocantes regulaciones del desarrollo urbano, por fin podía construir lo que siempre había soñado crear. El sonido de unos pasos que se acercaban la hizo levantar la vista. Una figura emergió entre los árboles. Esta vez no era la señora Chen, sino un hombre de unos 60 años que vestía un uniforme de guardabosques. Su rostro curtido mostraba curiosidad más que hostilidad mientras observaba la estructura que tenía ante sí. «Soy el guardabosques Sullivan», dijo extendiendo una mano callosa. «He recibido informes sobre actividades de construcción en terrenos públicos, aunque debo decir que lo que ha hecho aquí no es exactamente lo que esperaba encontrar». Maya se limpió el serrín de la palma de la mano antes de estrechársela. «No he alterado la huella del terreno. Todo lo que he utilizado ya estaba aquí o estaba destinado al vertedero». Sullivan caminó lentamente alrededor de la cabaña, con su ojo entrenado fijándose en detalles que la mayoría de los visitantes pasaban por alto. Se detuvo en la esquina donde Mia había entrelazado ramas vivas entre los postes de soporte, creando paredes que se fortalecerían con cada estación que pasara en lugar de debilitarse. «Mi abuelo era Cherokee», dijo Sullivan finalmente. Contaba historias sobre edificios que respiraban con la tierra en lugar de luchar contra ella. Decía que había gente que sabía cómo pedir permiso a la tierra antes de construir sobre ella. Se volvió para mirar directamente a Maya. La mayoría de la gente ha olvidado cómo escuchar la respuesta. Maya sintió que algo que le oprimía el pecho comenzaba a aflojarse. «Parece que tu abuelo entendía lo que debía ser la arquitectura. También decía que, a veces, la tierra llama a ciertas personas, las atrae a lugares que necesitan sanación». La mirada de Sullivan se desplazó hacia la entrada de la cabaña, donde Mia había tallado símbolos en el marco de la puerta. No eran elementos decorativos, sino componentes funcionales que dirigían el flujo del viento y la luz natural siguiendo patrones específicos. «Reconocí algunos de esos símbolos», continuó. «No todos, pero algunos. ¿Dónde aprendiste a construir así?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente a la espera de ser cruzado. Maya había pasado tantos años ocultando sus verdaderos conocimientos, simplificando sus diseños para satisfacer las expectativas convencionales. Pero aquí, en este lugar que la había llamado a través de kilómetros de desesperación y pérdida, tal vez era el momento de ser sincera. «De maestros que aprendieron de maestros», dijo con cautela, «en bibliotecas que la mayoría de la gente nunca se plantea visitar. Estudiando edificios que nunca fueron pensados para ser comprendidos por observadores ocasionales. Pasé 15 años aprendiendo técnicas que preceden a todo lo que creemos saber sobre la construcción». Sullivan asintió lentamente. «¿Y ahora estás poniendo en práctica esos conocimientos por primera vez?» «Sí». Se quedó callado durante un largo rato, estudiando el juego de sombras en las paredes de la cabaña mientras las nubes se movían sobre sus cabezas. Los patrones cambiaban de una forma que parecía casi coreografiada, creando un ritmo visual que era a la vez relajante y energizante. «Presentaré mi informe como impacto ambiental mínimo. Se recomienda un seguimiento continuo», dijo finalmente. Pero Maya hizo una pausa y ella se dio cuenta de que nunca le había dicho su nombre. «Sea lo que estés construyendo aquí, ten cuidado a quién se lo enseñas». La mañana trajo visitantes inesperados. Maya oyó el crujir de los neumáticos sobre la grava antes de ver la camioneta blanca a través de las ventanas recién reparadas de la cabaña. Reconoció el vehículo inmediatamente. Pertenecía a Tom Hendress, el inspector de obras del condado, cuya visita había estado temiendo. Desde detrás de las cortinas de la cocina, que había cosido con tela recuperada, Maya vio a Tom salir de su camioneta junto al sheriff Rodríguez y una mujer con un costoso traje pantalón que llevaba un maletín de cuero. La postura de la mujer irradiaba autoridad y a Ma se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba de una inspección rutinaria. Un golpe seco resonó en la cabaña. Maya respiró hondo para calmarse y abrió la puerta, esbozando la expresión más inocente que pudo.
Señorita Chen, saludó el sheriff Rodríguez. Le presento a Tom Hendris, del condado, y a Margaret Westfield, de la Comisión Estatal de Planificación. Les gustaría echar un vistazo si no le importa. A Mir se le heló la sangre al oír mencionar a la Comisión Estatal de Planificación. La mirada calculadora de Margaret Westfield recorrió el exterior transformado de la cabaña, el porche reconstruido, los cimientos reforzados, las sutiles pero significativas mejoras estructurales que Mia esperaba que pasaran desapercibidas un poco más. Por supuesto, dijo Mia, apartándose. Aunque debo mencionar que todo lo que he hecho han sido reparaciones básicas y limpieza, solo para intentar que el lugar sea habitable. Tom Hendris resopló al cruzar el umbral. Señora, con el debido respeto, quienquiera que le haya dicho que se trataba de reparaciones básicas, le ha tomado el pelo. Pasó la mano por el marco de la puerta, reforzado por expertos, y luego miró al techo, donde Mer había reestructurado completamente el sistema de soporte. Esto es un trabajo de nivel profesional, artesanía de nivel sindical. Margaret Westfield se había dirigido directamente a la sala de estar, donde se podían ver las modificaciones más ambiciosas de Mir. La mujer sacó una tableta y comenzó a tomar fotos de las estanterías personalizadas que aprovechaban cada centímetro de espacio vertical, las innovadoras soluciones de almacenamiento integradas en las paredes y la forma en que Mia había abierto la distribución de la vivienda al tiempo que reforzaba la estructura general. Estas modificaciones requerían permisos, dijo Margaret, sin levantar la vista de su tableta. Cambios estructurales, trabajos eléctricos, mejoras en las tuberías. Nada de esto se había registrado en el condado. No creía que limpiar y organizar requiriera permisos, respondió Ma con cautela. Tom se echó a reír. Señora, llevo 23 años haciendo este trabajo. No se ha limitado a mover algunos muebles. Ha rediseñado completamente este espacio. Señaló el lugar donde Mia había creado una zona de dormitorio tipo loft. Solo esa modificación estructural debería haber requerido la aprobación de un ingeniero. La mente de Mia se aceleró. Sentía que las paredes se le echaban encima, pero algo en la expresión de Margaret Westfield la hizo detenerse. La mujer no solo estaba documentando las infracciones, estaba estudiando el trabajo con lo que parecía casi admiración. La integración es notable, murmuró Margaret más para sí misma que para los demás. Quienquiera que haya diseñado esto entendía tanto la forma como la función a un nivel que levantó la vista bruscamente hacia Mia. ¿Cuál dijo que era su formación? No lo hice, respondió Mia con serenidad. El sheriff Rodríguez dio un paso al frente. Maya, solo estamos tratando de ayudar. Si tienes experiencia en construcción o diseño, eso podría jugar a tu favor. Demuestra que sabes lo que haces. Maya no pasó por alto la ironía. Sus amplios conocimientos eran a la vez su mayor baza y su mayor desventaja. Cada mejora que había hecho en la cabaña demostraba habilidades que una vagabunda sin hogar no debería tener. Margaret se acercó a la zona de la cocina, donde Maya había creado un sofisticado sistema de filtración de agua y había maximizado el almacenamiento en lo que antes era un espacio muerto. Este nivel de optimización espacial se volvió hacia Maya con mirada penetrante. Solo he visto trabajos como este en arquitectos comerciales de alto nivel. Maya sintió que su nueva identidad, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Siempre he sido buena con las manos. Buena con las manos. Tom señaló con un gesto toda la habitación. Esto no es tallar madera, señora, solo la precisión matemática. Mira cómo encajan perfectamente estas proporciones. La optimización de la iluminación natural, los patrones de flujo de tráfico. Sacudió la cabeza. Apostaría mi pensión a que tienes formación oficial. Margaret examinaba ahora las modificaciones estructurales con intensa concentración, pasando los dedos por las juntas y conexiones. En realidad, Tom, tengo que hacer una llamada. Salió al exterior con la tableta en la mano. Maya observó a través de la ventana cómo Margaret hablaba rápidamente por teléfono, gesticulando de vez en cuando hacia la cabaña. La conversación se prolongó durante varios minutos y la expresión de Margaret se volvió cada vez más animada. Cuando regresó, su actitud había cambiado por completo. Señorita Chen, tengo que hacerle una pregunta directa y le recomiendo encarecidamente que responda con sinceridad. ¿Ha trabajado alguna vez en proyectos arquitectónicos de alto perfil,
concretamente en edificios gubernamentales o municipales? A Mir se le secó la boca. Solo había una razón por la que Margaret le haría esa pregunta tan específica, y significaba que su pasado la estaba alcanzando más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Por qué lo pregunta?, logró decir Maya. La sonrisa de Margaret era afilada como una navaja. Porque creo que tenemos que tener una conversación muy diferente. El ruido de los vehículos que se acercaban rompió la tranquilidad de la mañana. Elena dejó caer su taza de café y observó a través de las nuevas ventanas de la cabaña como 3 SUV negros subían por el camino de montaña. Con las manos temblorosas, reconoció inmediatamente el vehículo que iba en cabeza, el mismo modelo que habían conducido los Marshals federales cuando se incautaron de su estudio de arquitectura hacía 18 meses. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. La transformación de la cabaña había llamado demasiado la atención y generado demasiadas preguntas. Las noticias volaban en las comunidades pequeñas, y su trabajo allí había sido todo menos discreto. Las adiciones geométricas, los ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la física, la forma en que la luz se curvaba y fluía a través de espacios que no deberían existir. Era su sello distintivo, y había sido una tontería pensar que nadie lo notaría. Elena agarró el maletín de cuero que había escondido debajo de unas tablas sueltas del suelo y salió por la puerta trasera. El bosque la recibió con sombras familiares mientras se movía silenciosamente entre los pinos, gracias a la memoria muscular de innumerables juegos infantiles de escondite con su hermano Marcus, que le resultaban muy útiles. No se le escapaba la ironía de que, una vez más, estaba huyendo de las consecuencias de las decisiones de él. A través de los árboles, vio cómo los vehículos aparcaban en el claro que había pasado semanas nivelando. Salió un grupo de hombres con trajes oscuros, cuyos movimientos eran coordinados y decididos, pero algo no cuadraba. No eran agentes federales. Su equipo no era el adecuado. Su formación era demasiado informal. Contratistas privados, se dio cuenta con creciente inquietud. Alguien con importantes recursos la había encontrado. El líder se quitó las gafas de sol y a Elena se le heló la sangre. Viktor Kosov, el oligarca ruso cuyo dinero había financiado el proyecto más ambicioso de Marcus, el que los había llevado a todos a la ruina. Ella pensaba que estaba en prisión, con sus activos congelados por sanciones internacionales. Al parecer, se había equivocado. Adentrándose en el bosque, Elena sacó el teléfono satelital que había comprado meses atrás para emergencias como esta. Sus dedos encontraron el número familiar, el de la doctora Sarah Chen, la única persona de su antigua vida que la había apoyado durante el juicio y sus consecuencias. Elena. La voz de Sarah se oía entrecortada por la estática. Gracias a Dios, he estado tratando de comunicarme contigo. Hay hombres haciendo preguntas sobre ti en Seattle. Hombres peligrosos, lo sé. Ahora están aquí. Elena mantuvo la voz apenas por encima de un susurro. Sarah, necesito que contactes con el agente Morrison del FBI. Dile que Viktor Kosov está en Estados Unidos y que me ha encontrado. Morrison se jubiló hace 6 meses. Pero Elena, hay algo más. Tu hermano. La línea se cortó. Elena se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Marcus, incluso desde el agujero en el que se había metido después de traicionarla, seguía destruyendo su vida. Una rama se rompió detrás de ella. Elena guardó el teléfono en el bolsillo y se adentró en el bosque, siguiendo un sendero de ciervos que había descubierto durante sus caminatas matutinas. La carpeta le pesaba en las manos, cargada con los planos arquitectónicos que podían salvarla o sellar su destino. Los diseños del Centro Cultural Internacional que Marcus había reclamado como suyos. El proyecto que había reportado miles de millones a Kosov antes de que estallara el escándalo. La verdad estaba oculta en esas páginas. Pruebas que podían demostrar que ella había sido la verdadera arquitecta detrás de la revolucionaria ingeniería estructural que había hecho posible el edificio. Pero también contenían algo más peligroso. La ubicación de los servidores de respaldo, donde Marcus había almacenado sus registros financieros reales, pruebas de operaciones de lavado de dinero que se extendían por 3 continentes. Elena llegó a un afloramiento rocoso que ofrecía una vista hacia la cabaña. Los hombres de Clove registraban sistemáticamente el edificio y sus movimientos se volvían cada vez más agitados. Ella se había preparado para esta posibilidad
y no había dejado nada incriminatorio. Los verdaderos secretos estaban allí con ella, enterrados en lugares que solo ella conocía. El zumbido lejano de un helicóptero la hizo levantar la vista. Llegaba más gente, pero no sabía de qué dirección, si se trataba de un rescate o de una amenaza adicional. El juego del gato y el ratón, que había comenzado con la traición de Marcus, estaba entrando en una nueva fase, y Elena se encontraba una vez más en el centro de fuerzas mucho más grandes que ella. Pensó en la cabaña, en los meses que había pasado transformándola en algo hermoso e imposible. Había sido más que un refugio. Había sido la prueba de que aún podía crear, aún podía construir algo significativo de la nada. Ahora probablemente sería destruida en el fuego cruzado de viejas deudas y venganzas aún más antiguas. Pero Elena había aprendido algo importante durante su estancia en la montaña. Era más fuerte de lo que creía, más ingeniosa de lo que había imaginado. La mujer que en otro tiempo había dirigido equipos de ingenieros y contratistas, se había convertido en alguien capaz de desaparecer en la naturaleza, de sobrevivir por sus propios medios. El helicóptero se acercaba. Elena se echó al hombro la cartera y comenzó a subir hacia los túneles mineros abandonados que había descubierto durante sus exploraciones. Pasara lo que pasara, no se rendiría sin luchar. Y esta vez tenía todas las cartas importantes en la mano. La niebla matinal se aferraba al valle mientras Maya se encontraba frente a la cabaña, con su aliento visible en el aire fresco. Habían pasado 3 semanas desde la reunión del Consejo Municipal, y la transformación que había iniciado parecía cobrar vida propia. La estructura que antes había sido una ruina olvidada ahora llamaba la atención, con sus ángulos imposibles que desafiaban los conceptos convencionales de la arquitectura y la física. La doctora Elizabeth Chen llegó justo después del amanecer. Llevando una bolsa de cuero llena de instrumentos que Meyer no reconocía, la física cuántica había conducido 4 horas desde la universidad, con su curiosidad superando su escepticismo sobre lo que los lugareños llamaban la cabaña milagrosa. «He visto las fotografías», dijo Elizabeth, ajustándose las gafas de montura metálica mientras se acercaba. Pero esto dejó la frase en el aire, rodeando el edificio con pasos mesurados. Los principios matemáticos que se aplican aquí no deberían ser posibles con materiales convencionales. Mia observó cómo el rostro de la científica pasaba del interés profesional al auténtico desconcierto. Elizabeth sacó un dispositivo que parecía una tableta modificada, cuya pantalla mostraba longitudes de onda y mediciones que Mia no podía interpretar. «Las frecuencias de resonancia están fuera de lo normal», murmuró Elizabeth, sosteniendo el dispositivo hacia la pared principal de la cabaña. «Es como si la estructura estuviera armonizando de alguna manera con campos cuánticos que no deberían existir a esta escala». Detrás de ellas, el sonido de vehículos que se acercaban anunció la llegada del equipo de documentalistas. Meyer había aceptado a regañadientes la filmación tras la presión del alcalde, que veía la cabaña como la clave para la reactivación económica de su ciudad. El periodista David Morrison salió del coche principal con su cámara y su técnico de sonido. «Señorita Blackwood», llamó David, con una sonrisa profesional que ocultaba lo que Mia reconoció como una ambición apenas contenida. «Esto es extraordinario. Nuestra investigación preliminar sugiere que ha creado algo que desafía las leyes fundamentales de la física». Maya permaneció en silencio, con los dedos recorriendo la superficie lisa de un panel de la pared que de alguna manera había crecido durante la noche. Ella no había construido esa sección. Simplemente había aparecido como si la cabaña se estuviera completando según algún plano que solo ella entendía. Los instrumentos de Elizabeth comenzaron a emitir un suave tintineo. «Definitivamente, aquí está sucediendo algo que va más allá de la construcción tradicional», anunció a la cámara. «Los materiales parecen estar en un estado constante de reorganización molecular de bajo nivel. No tiene precedentes». A medida que avanzaba la mañana, llegaron más visitantes. La noticia se había difundido a través de las redes sociales y académicas, atrayendo a profesores, ingenieros y curiosos de cientos de kilómetros de distancia. Maya se sintió abrumada por preguntas que no podía responder y teorías que no comprendía del todo. «Cuéntenos sobre su trayectoria», insistió David, mientras su cámara captaba cada microexpresión de su rostro. «Nuestra investigación indica que estuvo involucrada en algunos proyectos clasificados antes de su carrera como arquitecta.
Proyectos que podrían explicar cómo ha logrado esto. Mia apretó la mandíbula. Se suponía que esos archivos estaban sellados, enterrados bajo capas de burocracia gubernamental y acuerdos de confidencialidad. Diseñaba edificios, dijo con cautela. Nada más. Pero la sonrisa burlona de David sugería que él sabía más. Edificios que utilizaban materiales experimentales, tecnologías que la ciencia convencional aún no ha alcanzado. La cabaña pareció responder a la tensión en la voz de Mia. Sus paredes se movieron de forma casi imperceptible. Los instrumentos de Elizabeth registraron el cambio inmediatamente. Sus lecturas se dispararon drásticamente. ¿Alguien más lo sintió?, gritó la física, con voz aguda por la emoción. La estructura acaba de mostrar una respuesta medible a estímulos externos. Es casi como si estuviera viva. La multitud que se había reunido murmuró inquieta. Algunos dieron un paso atrás, mientras que otros se acercaron más, grabando cada momento con sus teléfonos inteligentes. Maya se sintió expuesta, vulnerable de una manera que no había experimentado desde su último día en el laboratorio, hacía 15 años. Un sedán negro se detuvo en el camino de tierra, moviéndose con determinación entre la multitud de coches aparcados. A Mia se le heló la sangre al reconocer las placas del gobierno. Dos figuras salieron del coche, una mujer con un traje oscuro y un hombre al que Maya esperaba no volver a ver nunca más. El agente Harrison tenía exactamente el mismo aspecto que cuando le entregó los documentos de despido y los acuerdos de silencio hacía tantos años. Su presencia allí significaba que su pasado finalmente la había alcanzado en su refugio. Señorita Blackwood, dijo, acercándose con pasos mesurados. Ha pasado mucho tiempo. La cámara del documental se giró hacia los recién llegados, pero la mujer del traje mostró una placa que hizo que David bajara su equipo inmediatamente. La supervisión del gobierno había llegado, y Mia sabía que su santuario estaba a punto de convertirse en una prisión muy diferente. Elizabeth siguió tomando lecturas, ajena a la tensión subyacente. Las firmas cuánticas son cada vez más pronunciadas, anunció. Sea cual sea el proceso que está ocurriendo aquí, se está acelerando. Maya miró su cabaña, su obra maestra, su hogar, su redención, y se dio cuenta de que podría estar a punto de perderlo todo de nuevo. Pero esta vez no se iría en silencio. La estructura detrás de ella zumbaba con una energía que parecía protectora, casi desafiante. La verdadera confrontación apenas estaba comenzando. El sonido de múltiples puertas de automóviles cerrándose con fuerza resonó en el bosque como disparos. Las manos de Maya se detuvieron en el marco tallado de la ventana en el que había estado trabajando, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas a través de la intrincada celosía que había tardado semanas en perfeccionar. Podía verlos, figuras oscuras moviéndose entre los árboles con pasos decididos. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. 3 meses de soledad la habían vuelto complaciente, lo suficientemente tonta como para creer que podría permanecer oculta para siempre. La cabaña se había convertido en su santuario, transformada de una estructura podrida en algo que desafiaba toda explicación. Cada superficie contaba una historia a través de sus tallas, cada viga y tabla moldeada por manos que recordaban lo que eran capaces de crear. Maya Chen, la voz se escuchó claramente en el aire de la mañana, profesional y firme. Sabemos que estás aquí. Cerró los ojos, sintiendo el peso del reconocimiento posarse sobre ella como un abrigo familiar. Agente Sarah Kellman. Habían trabajado juntas una vez, cuando Mia vestía trajes en lugar de franela manchada de tierra, cuando sus manos creaban planos en lugar de arte vivo a partir de madera muerta. 3 años es mucho tiempo huyendo, gritó Kellman, ahora más cerca, pero siempre has tenido talento para esconderte a plena vista. Los dedos de Mia recorrieron el marco de la puerta que había tallado con escenas de su infancia, las manos de su abuela enseñándole a tallar, la cara de decepción de su padre cuando ella había elegido la arquitectura en lugar del negocio familiar de carpintería. Pensaba que esos recuerdos estaban enterrados bajo avalanchas de documentos clasificados y autorizaciones de seguridad trituradas. Los pasos se detuvieron justo afuera. A través de los huecos de sus pantallas de madera, podía ver la silueta de Kellman, sin cambios, excepto por las canas que se entremezclaban con su cabello oscuro. ¿Puedo pasar?, preguntó Kellman, ahora con un tono más suave. He venido sola. Maya se rió,
un sonido que no contenía humor. Probablemente tengas refuerzos apostados en todas las salidas posibles en un radio de medio kilómetro. Nunca has confiado en que nadie hiciera las cosas por su cuenta. Mujer inteligente. Por eso te quieren de vuelta. Me quieren en una prisión federal. Las cosas cambian. Las prioridades cambian. Kelman hizo una pausa. Lo que te llevaste, lo que intentaste revelar, vuelve a ser relevante. Más relevante que nunca. Maya se levantó lentamente, con las articulaciones protestando tras horas inclinadas sobre su trabajo. La cabaña a su alrededor parecía palpitar con vida. Cada superficie tallada captaba y reflejaba la luz de la mañana de tal manera que las paredes parecían respirar. Lo había puesto todo en este lugar. Su habilidad, su rabia, su desesperada necesidad de crear algo bello a partir de los restos de su antigua vida. No me llevé nada, dijo en voz lo suficientemente alta como para que Kelman la oyera. Intenté evitar una catástrofe. Hay una diferencia. Los archivos del proyecto Meridian sugieren lo contrario. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Maya extendió la mano para apoyarse en la pared, y su palma encontró la suave depresión que había tallado allí. Un paisaje urbano que se parecía a cualquier centro de ciudad estadounidense, inocente y vulnerable. Esos archivos estaban clasificados por encima de tu nivel de autorización, continuó Kelman. Cuando desapareciste con ellos, se desencadenó una revisión de seguridad que duró 18 meses. Se destruyeron carreras profesionales, se perdieron vidas por lo que contenían esos archivos. Maya replicó, con la ira dando fuerza a su voz, porque nadie quería admitir que la integración de la IEE en la infraestructura urbana no era solo experimental, sino que podía convertirse en un arma. Cada semáforo, cada red eléctrica, cada sistema de emergencia se convirtió en un objetivo potencial. Y ahora está sucediendo de todos modos. La tecnología que intentaste ocultar se está implementando en 12 ciudades importantes. La diferencia es que esta vez no contamos con los sistemas de seguridad que diseñaste. No contamos con los protocolos de seguridad que desarrollaste. Maya sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 3 años de esconderse, de creer que su sacrificio había significado algo, se desmoronaron como piedras mal unidas. Necesitas que arregle lo que rompiste cuando ignoraste mis advertencias. Ella dijo que te necesitamos para evitar lo que se avecina. La inteligencia sugiere que se está planeando un ataque coordinado. Las mismas vulnerabilidades que identificaste siguen ahí, multiplicadas en todos los sistemas conectados de las ciudades objetivo. Millones de personas, Maya. A través de la ventana, Maya podía ver el bosque que se había convertido en su mundo. En algún lugar entre esos árboles, otros agentes esperaban la señal de Kelman. Más allá se extendía la ciudad que, sin saberlo, la había acogido. La gente que había sentido curiosidad por las extrañas luces que emanaban de la cabaña abandonada y había empezado a dejar provisiones en el límite del bosque sin hacer preguntas. Pensó en la señora Patterson, que regentaba la tienda y siempre se aseguraba de que las provisiones incluyeran el café preferido de Mia. Pensó en Tommy Reeves, de 16 años y desesperado por escapar de la vida en un pueblo pequeño, que le recordaba a sí misma a esa edad, en toda la gente corriente que no tenía ni idea de que sus vidas cotidianas pendían de un hilo que alguien con los conocimientos adecuados y malas intenciones podía cortar. ¿Qué te hace pensar que no volveré a huir?, preguntó Maya. Porque tú has construido esto. La voz de Kelman denotaba una admiración genuina. Porque alguien que crea algo tan extraordinario no renuncia al mundo. Intenta salvarlo. El sonido de los vehículos crujiendo sobre la grava llegó a Mia antes de que viera los faros atravesando la oscuridad del bosque. Se pegó a la pared trasera de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras varias puertas de coches se cerraban de golpe. Las voces se propagaban en el aire nocturno. Oficial, recortado. La estructura urgente debería estar a unos 200 metros. Alguien gritó. Las imágenes satelitales muestran modificaciones significativas en los cimientos originales. La sangre de Ma se heló. Imágenes satelitales. Habían estado observando. Se deslizó por la entrada trasera que había excavado meses atrás, moviéndose por memoria muscular a través de su santuario transformado. El interior pulsaba con paneles bioluminiscentes que había cultivado a partir de redes de hongos, proyectando un brillo sobrenatural
sobre superficies que parecían respirar con vida orgánica. Todo lo que había construido, todo lo que había descubierto sobre sí misma, estaba a punto de quedar al descubierto. La puerta principal explotó hacia adentro. Dios mío, susurró una voz mientras los haces de luz de las linternas barrían sus paredes vivas. ¿Qué demonios es este lugar? Maya se agachó detrás de la partición curva que albergaba su alcoba, observando cómo bailaban las sombras mientras los intrusos se movían por su espacio. Contó al menos 4 personas, cuyos pasos pesados y extraños resonaban en sus sistemas de suelo cuidadosamente cultivados. Mill, ¿estás viendo esto? Estas paredes están creciendo. Crecen activamente. La voz de la agente Sarah Chen rompió el asombro. Concéntrate. Estamos buscando a Maya Patel y cualquier prueba del trabajo de bioingeniería que su padre estaba llevando a cabo antes de desaparecer. La mención del nombre de su padre golpeó a Mia como un golpe físico. Había pasado 15 años creyendo que David Patel la había abandonado, que sus promesas de cambiar el mundo eran solo otra mentira de un hombre que había elegido su investigación por encima de su familia. Pero las palabras de Chen sugerían algo mucho más complejo. Agente Chen, dijo otra voz cerca de su laboratorio, tiene que ver esto. Maya los oyó acercarse a la zona donde había estado desarrollando sus proyectos más ambiciosos, materiales de construcción autorreparables que podían adaptarse al estrés medioambiental, sistemas de filtración de aire que aprendían y evolucionaban, redes de purificación de agua que mejoraban con el uso, todo basado en principios que su padre había intentado explicarle cuando tenía 12 años, antes de que todo se viniera abajo. No se trata solo de modificaciones, continuó el investigador. Es biotecnología de última generación, aplicaciones para la construcción, la remediación medioambiental, incluso la habitabilidad espacial. Estamos ante décadas más allá de cualquier cosa en el sector público. Los pasos de Chen se detienen justo al otro lado del escondite de Maya. Maya Patel, sabemos que estás aquí. Tu huella celular está por todas partes en este trabajo. No estamos aquí para arrestarte. Necesitamos hablar. Maya cerró los ojos, recordando las últimas palabras de su padre antes de desaparecer. A veces el mundo no está preparado para la verdad, Maya. A veces tenemos que plantar semillas y esperar. Ella pensó que la estaba abandonando. Ahora se preguntaba si la había estado protegiendo. Sabemos del proyecto Génesis, continuó Chen, ahora con voz más suave. Sabemos que tu padre estaba trabajando en sistemas de integración biológica antes de que su investigación fuera clasificada. Y sabemos que alguien ha continuado ese trabajo. Las palabras golpearon a Maya como un rayo. Proyecto Génesis. Había encontrado referencias al mismo en las notas ocultas de su padre, fragmentos de investigación enterrados en archivos encriptados que había descubierto años después de su desaparición. Pensaba que era solo una teoría, la idea de crear edificios vivos que pudieran adaptarse, curarse y evolucionar. Nunca imaginó que estaba continuando su trabajo real. Maya, tu padre no abandonó su investigación. Fue reclutado para un programa secreto y hace 3 meses esa instalación fue comprometida. A Maya le temblaban las manos. Comprometida. Esa palabra tenía implicaciones que le revolvieron el estómago. Tenemos motivos para creer que agentes hostiles están buscando los protocolos Génesis. El trabajo de tu padre, y cualquiera que pueda replicarlo, representa una importante amenaza para la seguridad nacional. El bosque que rodeaba la cabaña estalló con nuevos sonidos, vehículos más pesados, más voces, el sonido agudo de las comunicaciones por radio. Fuera lo que estaba pasando, era más importante que una simple investigación. Maya tomó una decisión. Salió de detrás de la mampara, con las manos a la vista, y se adentró lentamente en el resplandor bioluminiscente de su sala de estar principal. 4 figuras con equipo táctico se volvieron hacia ella y bajaron las armas al ver que no estaba armada. El agente Chen era más joven de lo que sugería su voz, con ojos inteligentes que contemplaban el santuario transformado de Mia con lo que parecía auténtico asombro en lugar de miedo. Señorita Patel, dijo Chen, necesitamos su ayuda y creo que usted va a necesitar la nuestra. A través de las paredes vivas de la cabaña, Maya podía sentir los temblores en el suelo del bosque. Llegaban más vehículos. El aislamiento protector que había construido se estaba disolviendo a su alrededor. Pero, por primera vez en 15 años, no se enfrentaba sola a lo desconocido. Háblame de mi padre,
dijo Maya, con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Cuéntame lo que realmente le pasó al proyecto Génesis. Chen miró hacia las ventanas, donde nuevas luces se acercaban a través de los árboles. Hay mucho que explicar y poco tiempo, pero primero tenemos que llevarte a un lugar seguro. El sonido de los vehículos que se acercaban rompió el silencio de la mañana como si fuera cristal. Elena se pegó a la pared de la cabaña y miró a través de un hueco en las cortinas que había confeccionado con tela recuperada. 3 SUV negros serpenteaban por el camino de montaña, con sus superficies pulidas reflejando la luz del amanecer como espejos. Se le heló la sangre al reconocer el vehículo que iba en cabeza, el mismo que había estado aparcado frente al edificio de su antigua empresa el día en que todo se vino abajo. Marcus Blackwood la había encontrado. Le temblaban las manos mientras reunía los documentos más importantes de su alijo secreto, los planos originales, los estudios geológicos, la correspondencia que lo demostraba todo. La cabaña a su alrededor parecía palpitar con todo el trabajo que había invertido en ella. Cada viga y cada tabla eran un testimonio de su resurrección de la nada. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era llegar a Sarah antes que ellos. Elena salió por la puerta trasera, y sus pies encontraron el sendero oculto que había descubierto meses atrás durante sus primeras exploraciones. El camino serpenteaba a través de un denso bosque de pinos, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Detrás de ella, oyó portillas de coches cerrándose y voces dando órdenes. Intentaban rodear la cabaña, pero no conocían la montaña como ella. 20 minutos de dura caminata la llevaron a la antigua carretera minera, donde había escondido su motocicleta detrás de un cobertizo de ruido. El motor rugió al arrancar a la primera, y ella levantó una nube de grava mientras bajaba a toda velocidad por la montaña hacia la ciudad. Ahora cada segundo contaba. Si la gente de Blackwood llegaba primero a Sarah, si silenciaban a la única testigo que podía corroborar su historia, entonces todo esto, el esconderse, la reconstrucción, la cuidadosa recopilación de pruebas, no serviría de nada. Las afueras de Pine Ridge se difuminaban mientras Elena llevaba la moto al límite. Había memorizado la dirección de Sarah hacía semanas, pero nunca se había atrevido a acercarse, sabiendo que el contacto las pondría a ambas en peligro. Ahora ese riesgo era inevitable. Al doblar la esquina de Maple Street, sus peores temores se hicieron realidad. Otro todoterreno negro estaba aparcado en la entrada de la casa de Sarah, con el motor aún caliente. Elena aparcó a 2 manzanas de distancia y se acercó a pie, utilizando los setos y los coches aparcados como cobertura. La pequeña casa de Sarah parecía tranquila desde fuera, pero Elena podía ver sombras moviéndose detrás de las persianas bajadas. Rodeó la casa hasta llegar al patio trasero, donde la anciana vecina de Sarah estaba tendiendo la ropa en un tendedero. «Disculpe», susurró Elena, sobresaltando a la mujer. «La señora Chen, ¿verdad? Sarah me ha hablado de usted. Soy amiga suya y creo que puede estar en problemas». El rostro curtido de la señora Chen se arrugó con preocupación. Esos hombres vinieron hace una hora, con aspecto muy serio. Sarah parecía asustada cuando los dejó entrar. La mente de Elena se aceleró. Una confrontación directa era imposible. El equipo de seguridad de Blackwood estaría armado y preparado. Pero la casa de Sarah era antigua, probablemente construida en los años 60, como la mayoría del barrio. Si los instintos de Elena sobre la construcción eran correctos. «Señora Chen, necesito que llame al 911 en exactamente 10 minutos. Dígales que ha oído gritos en la casa de Sarah y que le preocupa que haya habido un allanamiento». Antes de que la anciana pudiera protestar, Elena se puso en marcha. Se coló en el patio trasero de Sarah y encontró lo que buscaba: la ventana del sótano, parcialmente oculta por arbustos crecidos. La ventana era vieja y estaba pintada, pero unos cuantos golpes estratégicos con una herramienta de jardín del cobertizo de Sarah la aflojaron lo suficiente como para abrirla. Elena se dejó caer al sótano, aterrizando suavemente sobre el suelo de hormigón. Por encima de ella podía oír voces. El tono tembloroso de Sarah respondiendo a preguntas agudas y exigentes. Elena reconoció la voz del interrogador. David Marsh, jefe de seguridad de Blackwood, el mismo hombre que había orquestado la manipulación de pruebas que había destruido su carrera. Las escaleras del sótano crujieron suavemente cuando Elena subió hasta la parte superior. Pegó la oreja a la puerta y escuchó. «No sé dónde está». Sarah decía,
No he visto a Elena desde el juicio. Sra. Patterson, tenemos imágenes de satélite que muestran visitas regulares a un lugar en las montañas. Sabemos que la ha estado ayudando. No sé de qué están hablando. Elena oyó el inconfundible sonido de una fotografía golpeando contra una mesa. ¿Es usted, señora Patterson, llevando suministros por un sendero de montaña, el mismo sendero que conduce al lugar donde se esconde el doctor Vázquez? El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Llevaban observándola más tiempo del que ella pensaba, recopilando información, esperando el momento adecuado. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué había cambiado para obligarlos a actuar? Entonces Sara volvió a hablar y Elena lo entendió. De todos modos, llegas demasiado tarde. Ya envié copias de todo a mi abogado. Si algo nos pasa a mí o a Elena, esos documentos irán directamente al FBI. En el silencio que siguió, Elena oyó el crepitar de la radio de Marsh. La voz al otro lado era urgente, informaba de que la cabaña estaba vacía, que su objetivo principal había escapado. Elena sonrió con tristeza. Era hora de equilibrar las cosas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el prado, mientras Elena se encontraba frente a la cabaña transformada, con las manos temblorosas por algo más que el aire frío. A sus espaldas, el sonido de los vehículos que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. El rugido de los camiones, el portazo de las puertas, las voces que se propagaban por el valle, la habían encontrado. Marcus salió primero del bosque, con la cámara colgada al cuello, seguido por el alcalde Davidson y un pequeño grupo de habitantes del pueblo. Sus expresiones pasaron del escepticismo al asombro al contemplar la imposible visión que tenían ante ellos. La cabaña se había convertido en algo más allá de la arquitectura, más allá del arte. La estructura parecía respirar con el propio paisaje. Sus paredes fluían como agua congelada en movimiento. Las ventanas estaban colocadas para enmarcar unas vistas perfectas del cielo y el bosque. Los paneles solares brillaban como escamas a lo largo del techo, mientras que los jardines se elevaban en espiral por los lados, desafiando imposiblemente la gravedad. Pero fue la forma en que la luz se movía a través y alrededor del edificio lo que dejó a todos sin palabras, como si Elena hubiera capturado de alguna manera la esencia misma del amanecer. «Dios mío», susurró la señora Chen, la bibliotecaria, llevándose los dedos a los labios. «¿Cómo es posible?». Elena se volvió hacia ellos, con la barbilla levantada a pesar del miedo que recorría sus venas. Sabía que este momento llegaría y se había preparado para él durante las largas noches en las que el sueño le era esquivo. Pero al ver sus rostros, la mezcla de asombro y sospecha, se le hizo un nudo en la garganta. «Tú eres ella, ¿verdad?». Marcus dio un paso adelante, con voz suave pero insistente. «Elena Vázquez, la arquitecta detrás del proyecto Singapore Gardens, el museo flotante de Ámsterdam. Me pareció reconocer tu firma, pero esto», señaló hacia la cabaña, «supera todo lo que has hecho antes». La expresión del alcalde Davidson se endureció. La Elena Vázquez que desapareció tras el derrumbe de Portland, la que con sus diseños mató a 12 personas. Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos, cada sílaba un recordatorio de la culpa que había llevado durante 3 años. Varios habitantes del pueblo dieron un paso atrás, su asombro sustituido por cansancio. «Eso no es lo que pasó», dijo Elena, con una voz apenas audible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte. «El edificio se derrumbó porque la empresa constructora recortó gastos y utilizó materiales de baja calidad. Mis diseños eran sólidos, la investigación lo demostró. Pero desapareciste antes de que concluyera». Davidson insistió, «antes de que pudieras limpiar tu nombre adecuadamente, porque no podía soportar ver sufrir a la gente mientras los abogados discutían sobre los planos». Elena apretó los puños, porque cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, las familias que lo perdieron todo. No importaba que técnicamente no fuera culpa mía. Hubo personas que murieron en un edificio que yo diseñé. La multitud murmuró, algunos con simpatía, otros aún escépticos. Elena sintió el peso de su juicio, la misma presión aplastante que la había alejado de su antigua vida. «Así que has estado viviendo aquí ilegalmente», continuó Davidson, ocupando una propiedad privada, engañando a nuestra comunidad. «Propiedad privada». Una nueva voz rompió la tensión. Thomas Hartwell emergió de detrás de la multitud, utilizando un bastón de madera tallada que Elena no había visto antes. Su rostro curtido mostraba una expresión decidida.
Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante 60 años, y yo digo que ella es bienvenida aquí. Davidson se volvió hacia él. Thomas, no puedes hablar en serio. Solo la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De la esperanza. Thomas señaló la cabaña con su bastón. Mira a tu alrededor, Richard. De verdad, mira. Esta mujer ha creado algo milagroso. Ha devuelto la vida a un lugar que estaba muriendo. La doctora Sarah Foster se abrió paso entre la multitud con su maletín médico en una mano. Elena ayudó a dar a luz al bebé de los Morrison la semana pasada. Salvó a la madre y al niño cuando las carreteras estaban bloqueadas. Miró directamente al alcalde. No ha sido más que una bendición para esta comunidad. Elena observó con asombro cómo más voces se unían a la defensa. El viejo Pete habló del sistema de purificación de agua que ella le había ayudado a diseñar. Jenny Morrison sostenía a su recién nacido, con lágrimas corriendo por su rostro. Incluso algunos de los adolescentes que inicialmente la habían mirado con recelo ahora se adelantaron para describir cómo les había enseñado a vivir de forma sostenible, a ver el mundo con nuevos ojos. No es solo una arquitecta, dijo Marcus en voz baja, mientras tomaba fotos. Es una artista, y lo que ha creado aquí podría cambiarlo todo. Construcción sostenible, armonía con la naturaleza, comunidades construidas en torno al cuidado en lugar del beneficio. Elena sintió que algo se rompía en su pecho, una presa de culpa y vergüenza que finalmente comenzaba a derrumbarse. Durante 3 años se había definido a sí misma por sus fracasos, por el peso de la tragedia que no pudo evitar. Pero al mirar esos rostros, personas que no la conocían como una arquitecta deshonrada, sino como alguien que había ayudado y sanado, comenzó a recordar quién más podía ser. Nunca tuve la intención de engañar a nadie, dijo, con su voz resonando por todo el prado. Vine aquí para desaparecer, para desvanecerme, pero este lugar, esta comunidad, me han dado algo que creía haber perdido para siempre. La luz de la mañana cambió, bañando la imposible cabaña en tonos dorados y posibilidades. A lo lejos se acercaban más vehículos, pero Elena ya no sentía la necesidad de huir. El sonido de pasos pesados en el nuevo porche delantero de la cabaña aceleró el corazón de Elena. A través de la ventana, pudo ver al sheriff Martínez acercándose con otras 2 figuras, el alcalde Harrison y alguien a quien no reconocía, una mujer con un abrigo caro que llevaba un maletín de cuero. Las manos de Elena temblaban mientras dejaba la taza de café. Habían pasado 3 semanas desde la reunión municipal. 3 semanas de relativa paz mientras continuaba con su trabajo en el interior de la cabaña. El misterio de su identidad había comenzado a desvanecerse de las conversaciones cotidianas, sustituido por una aceptación a regañadientes e incluso admiración por parte de algunos residentes que habían sido testigos de su transformación de la propiedad abandonada. Pero ahora, en su puerta, se encontraba el momento que tanto había temido. Señorita Vázquez, llamó el sheriff Martínez, con voz formal y tensa. Necesitamos hablar con usted. Elena abrió la puerta lentamente, y su ojo de arquitecta notó automáticamente cómo se disponían los 3 visitantes. Martínez ligeramente adelantado, protector, Harrison rezagado, nervioso, y la mujer desconocida, calculadora, depredadora. Soy Rebecca Chen, socia principal de Chen Morrison and Associates, anunció la mujer, extendiendo una tarjeta de visita que Elena no aceptó. Represento al Meridian Development Group. El nombre golpeó a Elena como un golpe físico. Por supuesto, de todas las empresas de desarrollo del estado, tenía que ser Meridian. Ischen, dijo Elena con cautela. No estoy segura de por qué están aquí. Esta propiedad pertenece a Thomas Hartwell, y tengo su permiso por escrito para ocuparla y mejorarla. La sonrisa de Chen era afilada como una navaja. En realidad, precisamente por eso estoy aquí. Mi cliente ha estado investigando oportunidades de adquisición de propiedades en esta zona, y sus mejoras han creado algunas complicaciones. El alcalde Harrison se movió incómodo. Elena, intentamos manejar esto discretamente, pero cuando se corrió la voz sobre lo que ha hecho aquí, atrajo la atención. Meridian ha hecho a la ciudad una oferta sustancial por varias propiedades, incluida esta. Thomas nunca vendería, dijo Elena, aunque la incertidumbre se coló en su voz. El señor Hartwell tiene 87 años y se enfrenta a importantes gastos médicos, continuó Chen con suavidad. Nuestra oferta le garantizaría una jubilación cómoda.
Sin embargo, está el asunto de sus modificaciones no autorizadas en la estructura. El sheriff Martínez dio un paso al frente. Elena, afirman que ha dañado el valor de la propiedad al realizar modificaciones no autorizadas sin la documentación adecuada de su trabajo. Lo documenté todo, interrumpió Elena, su formación como arquitecta superando su miedo. Cada sustitución de vigas, cada reparación de cimientos, cada mejora de seguridad. Esta estructura fue declarada en peligro hace 3 meses. Los ojos de Chen brillaron. Ah, sí, su documentación. Muy minuciosa, muy profesional, casi como si lo hubiera hecho antes. Profesionalmente, quiero decir. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Elena sintió que las paredes se le echaban encima, igual que hacía 2 años, cuando su mundo se derrumbó. ¿Qué quieren?, preguntó Elena en voz baja. Es sencillo, respondió Chen. Desocupe la propiedad en un plazo de 30 días. Nosotros nos encargaremos directamente de las complicaciones con el señor Hartwell. A cambio, no se presentarán cargos por la construcción no autorizada y no se harán más preguntas sobre sus antecedentes. La mente de Elena se aceleró. Conocía la reputación de Meridian. Se especializaban en adquirir propiedades rurales infravaloradas, a menudo mediante tácticas de presión y maniobras legales. Arrasarían su cabaña, probablemente derribarían la mitad de los edificios históricos de la ciudad y los sustituirían todo por un desarrollo comercial genérico. ¿Y si me niego? La sonrisa de Chen se amplió. Creo que ambos sabemos que no puede permitirse ese riesgo, señorita Vázquez. O debería decir, señorita Elena Blackwood, antigua arquitecta senior de Davidson & Associates. El nombre flotaba en el aire como una maldición. Los ojos del alcalde Harrison se abrieron de par en par al reconocerlo. El derrumbe de Davidson había sido noticia a nivel nacional. La mano del sheriff Martínez se movió instintivamente hacia su radio. El arquitecto que aprobó el proyecto Riverside Plaza, continuó Chen sin piedad. El edificio que se derrumbó y mató a 6 personas. Creo que hubo algunas dudas sobre si usted había sido debidamente utilizada como chivo expiatorio por las decisiones de su supervisor de tomar atajos. Elena sintió que su nueva vida, cuidadosamente construida, se desmoronaba. Me exoneraron de los cargos penales, pero no de la responsabilidad civil. Y desde luego no en el tribunal de la opinión pública. Chen miró significativamente a su alrededor, a la propiedad transformada. Probablemente esta comunidad no sería tan acogedora si supieran que han estado albergando al arquitecto responsable de uno de los peores desastres de construcción del estado. El silencio se prolongó de forma incómoda. Elena podía ver la duda que se apoderaba de la expresión del sheriff Martínez, el miedo en los ojos del alcalde Harrison, mientras calculaba el daño político. Finalmente, Elena habló, con voz firme a pesar del caos que sentía en su pecho. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, tiene 48 horas. Chen se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y señorita Blackwood, le recomiendo que evite aparecer en público hasta que esto se resuelva. Los pueblos pequeños pueden ser muy impredecibles cuando se sienten traicionados. Mientras las 3 figuras se alejaban por el camino, Elena se dejó caer en los escalones del porche y se quedó mirando el jardín que había cultivado, los espacios comunitarios que había creado, la vida que había construido desde cero. Su secreto había salido a la luz y todo lo que había reconstruido estaba a punto de ser destruido de nuevo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el claro transformado, mientras Maya se encontraba ante lo que antes había sido una cabaña abandonada. La estructura se alzaba ahora como algo salido de un sueño, con sus paredes adornadas con intrincados patrones que parecían cambiar y respirar con la luz cambiante. Cada superficie contaba una historia, tallada y pintada con símbolos que hablaban de pérdida, renovación y esperanza. Pero la atención de Ma no estaba puesta en su obra maestra. Sus ojos estaban fijos en el documento que tenía en las manos el sheriff Rodríguez, el que el detective Chen había traído de la ciudad. 20 años huyendo, 20 años mirando por encima del hombro, y todo se reducía a este momento. Maya Delqua, leyó Rodríguez en voz alta, con su voz resonando entre la multitud reunida, buscada en relación con el derrumbe de la Torre Meridian en Chicago, que causó 13 muertes. El murmullo que recorrió a los habitantes del pueblo fue como un golpe físico. Maya vio los rostros que había llegado a conocer también. La señora Henderson, de la cafetería, el joven Tommy,
que le había traído provisiones, incluso el viejo Pete, que fue el primero en encontrarla allí. Sus expresiones pasaron de la confusión al horror y a algo que ella no acababa de entender. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? La voz de Chen rompió la tensión, dio un paso adelante y sacó otra carpeta. Cuénteles lo del informe de la denunciante, sheriff. Cuénteles lo que descubrió Mia. A Mia le temblaban las manos mientras veía a Chen desvelar la verdad que había llevado como una losa en su pecho durante 2 décadas. Yo era la arquitecta principal del proyecto Meridian, dijo, con una voz apenas audible. Pero cuando descubrí que mi empresa estaba utilizando materiales de calidad inferior, tomando atajos que pondrían en peligro vidas humanas, intenté detenerlo. Ahora las palabras le salían con más facilidad, como si finalmente le estuvieran extrayendo veneno de una herida. Mis socios habían invertido demasiado dinero. Cuando amenacé con hacerlo público, alteraron mis informes para que pareciera que yo había aprobado el diseño defectuoso. El día que se derrumbó la torre, su voz se quebró. Se suponía que yo debía estar dentro, reunida con el inspector de seguridad con el que había contactado. Pensaron que yo también había muerto. El sheriff Rodríguez estudió los documentos que Chen le había proporcionado. Aquí dice, usted fue declarada muerta en el derrumbe. Estas fotos muestran su coche en el aparcamiento del edificio, aplastado bajo los escombros. Había aparcado allí para la reunión. Pero me llamaron en el último momento, una falsa emergencia sobre otro proyecto. Los ojos de Maya brillaban con lágrimas contenidas. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, mis socios ya estaban manipulando la historia, convirtiéndome en el chivo expiatorio de su codicia. Sabía que nadie me creería. Un arquitecto supuestamente muerto contra una de las empresas constructoras más poderosas del país. Tommy se adelantó entre la multitud, con su rostro joven y serio. ¿Pero por qué no te defendiste? ¿Por qué huiste? Maya lo miró, viendo la inocencia que había perdido hacía tanto tiempo. Porque mataron a gente para proteger su secreto. Tommy, el inspector con el que se suponía que debía reunirme, murió en ese derrumbe. También murieron otras 12 personas, familias, trabajadores, gente con hijos y sueños. Señaló la cabaña detrás de ella. He llevado sus nombres, sus rostros durante 20 años. Cada talla en estas paredes, cada símbolo, es para ellos. El detective Chen abrió más la carpeta, mostrando fotografías y documentos. Hace 3 meses, uno de los antiguos socios de Mir, David Hartman, hizo una confesión en su lecho de muerte. Tenía cáncer de páncreas y decidió que no podía enfrentarse a su creador con esto en su conciencia. Guardó copias de todo, los informes originales, los documentos alterados, las conversaciones grabadas sobre el encubrimiento. La multitud estaba ahora en silencio, asimilando esta revelación. Maya vio cómo se suavizaba la expresión de la señora Henderson. La sospecha en los ojos de Pete fue sustituida por algo parecido a la comprensión. La investigación federal se ha reabierto. Chen continuó. Ma ha sido absuelta de todos los cargos. De hecho, si se le hubiera escuchado desde el principio, esas 13 personas seguirían vivas. El sheriff Rodríguez dobló los documentos lentamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Maya se volvió hacia la cabaña. El trabajo de su vida se extendía ante ella como un libro abierto. No lo sé, admitió. He estado huyendo durante tanto tiempo, escondiéndome durante tanto tiempo. No estoy segura de recordar cómo hacer otra cosa. ¿Recuerdas cómo construir? Se oyó una voz entre la multitud. Era Marcus, el joven artista que había estado documentando su trabajo. ¿Recuerdas cómo crear algo hermoso a partir de algo roto? Uno a uno, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. La señora Henderson fue la primera en llegar hasta ella. Sus manos curtidas tomaron las temblorosas de Mears. Cariño, no nos importa lo que pasó hace 20 años en alguna ciudad. Nos importa lo que está pasando aquí y ahora. Y lo que veo es a una mujer que convirtió la nada en algo magnífico. Maya sintió que las lágrimas finalmente se derramaban mientras la comunidad que, sin saberlo, había construido a su alrededor cerraba filas. Por primera vez en 20 años, no estaba huyendo, no se estaba escondiendo. Estaba en casa. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la cabaña transformada, cuando Ma salió al porche que había construido con madera recuperada y una determinación inquebrantable. Habían pasado 6 meses desde que se topó por primera vez con esta estructura abandonada, y ahora era algo completamente diferente.
Un testimonio de lo que podía surgir de la nada. El sonido de los vehículos que se acercaban rompió el silencio del bosque. El corazón de Mia se aceleró al reconocer el coche que iba en cabeza. El sedán negro de Thomas Brennan S., seguido de lo que parecía ser la mitad del ayuntamiento. Llevaba esperando este enfrentamiento desde que la noticia de su proyecto había llegado al centro de Millbrook. Thomas salió el primero, con su caro traje en contraste con el fondo del bosque. Detrás de él venían la alcaldesa Patricia Wells, los concejales Henderson y Morris, y sorprendentemente, la anciana señora Chen, de la ferretería. Pero fue la última figura que salió del último vehículo la que le cortó la respiración a Mia. La detective Sarah Martínez, la mujer que llevaba meses investigando discretamente el colapso de la promoción inmobiliaria de Brennan. La señora Rivera. La voz de Thomas tenía su familiar tono de autoridad, aunque algo en su postura parecía menos seguro que antes. Menudo proyecto has emprendido aquí. Mia bajó lentamente los escalones del porche, con sus botas de trabajo silenciosas sobre las tablas. Thomas, me preguntaba cuándo vendrías. La alcaldesa Wells dio un paso adelante, con una expresión cuidadosamente neutra. Maya, tenemos que discutir la situación legal de esta propiedad. Hay cuestiones de zonificación, permisos de construcción. Todo presentado y aprobado, interrumpió Mia, sacando una carpeta de su chaqueta. La detective Martínez me ayudó con el papeleo. Todo es legítimo. La detective asintió con la cabeza, sin apartar sus agudos ojos del rostro de Thomas. La señora Rivera descubrió algunos documentos interesantes durante la renovación, escondidos en la estructura original de la cabaña. Hizo una pausa significativa. Documentos que arrojan luz sobre varias investigaciones en curso. La compostura de Thomas se resquebrajó ligeramente. No veo qué podrían aportar unos papeles viejos. No son tan viejos, dijo Ma en voz baja. Contratos de construcción, recibos de materiales, correspondencia entre Brennan Development y funcionarios municipales, todos con fecha de los últimos 5 años. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Esta cabaña era el campo de pruebas de su empresa, ¿no? El lugar donde experimentaban con materiales de calidad inferior antes de utilizarlos en proyectos públicos. El bosque pareció contener la respiración. La señora Chen se movió incómoda mientras Henderson y Morris intercambiaban miradas preocupadas. El alcalde Wells parecía genuinamente sorprendido. Ocultaron las pruebas aquí, continuó Maya, con voz cada vez más firme. Utilizaron esta propiedad abandonada como laboratorio privado, probando hasta qué punto podían recortar gastos antes de que las estructuras se volvieran inseguras. Los materiales del gimnasio de la escuela que se derrumbó el año pasado se probaron aquí primero. Thomas se había quedado pálido. Eso es absurdo. Eres un arquitecto desacreditado que vive en el bosque. ¿Quién te creería? Las familias de los niños heridos te creerán. El detective Martínez intervino, especialmente cuando vean las pruebas documentadas. La señora Rivera las descubrió. Los propios registros de tu empresa, Thomas, relatos detallados de fallos en los materiales y la decisión de utilizar esos mismos materiales en la construcción pública. De todos modos, Maya observó cómo las emociones se reflejaban en el rostro de Thomas. Ira, miedo, desesperación. Este hombre había orquestado su destrucción profesional, había utilizado su influencia para asegurarse de que la incluyeran en la lista negra de todas las empresas de la región. La había llevado a la indigencia mientras construía su imperio sobre los cimientos de una negligencia deliberada. He reconstruido esta cabaña utilizando todas las pruebas que he encontrado, dijo Mia, señalando la estructura detrás de ella. Las paredes contienen fotocopias de todos los documentos sellados en estuches impermeables. Los cimientos incorporan muestras de los materiales defectuosos como recordatorio. Este lugar es a la vez un refugio y un monumento, la prueba de que la verdad siempre sale a la luz. La alcaldesa Wells recuperó la voz. Si esto es cierto, señor Brennan, las ramificaciones legales son significativas. El detective Martínez terminó. Cargos federales por fraude en la construcción, negligencia criminal, conspiración. La investigación ya está en marcha. Thomas dio un paso hacia Mir y su máscara finalmente se deslizó por completo. Destruiste todo lo que construí, mi reputación, mi empresa. Yo reconstruí lo que tú intentaste derribar, respondió Mia con firmeza. Empezando por la verdad.
La transformación no fue solo arquitectónica, fue moral, una reconstrucción de la justicia misma. La cabaña se erigía como prueba de que, incluso de una pérdida total, podía surgir algo más fuerte. Mia había aprendido que reconstruir no era solo cuestión de estructuras. Se trataba de integridad, de garantizar que los cimientos fueran lo suficientemente sólidos como para soportar el peso de la verdad. Mientras el detective Martínez se disponía a escoltar a Thomas, la alcaldesa Wells se acercó a Mia con vacilación. La ciudad te debe una disculpa, y más que eso te debemos nuestra gratitud. Maya miró hacia su cabaña, cuyas ventanas reflejaban la luz de la mañana como ojos que finalmente se abrían tras un largo sueño. La transformación más extraordinaria no había sido el edificio en sí, sino la revelación de que, a veces, perderlo todo era la única forma de descubrir lo que realmente importaba. El mañana traería nuevos retos, pero esa noche la verdad tendría por fin un hogar permanente. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el paisaje transformado, mientras Maya se encontraba en el porche que había construido con sus propias manos. Habían pasado 6 meses desde la reunión comunitaria que lo cambió todo, y el santuario se había convertido exactamente en lo que ella había imaginado. Un lugar donde las personas destrozadas podían reconstruirse junto a las estructuras en ruinas. Sarah salió del taller, con serrín en su cabello canoso y una sonrisa de satisfacción en su rostro curtido. La antigua profesora había llegado hacía 3 semanas, sin nada más que una mochila y décadas de arrepentimiento por una carrera que terminó en escándalo. Ahora fabricaba muebles con madera recuperada, con las manos firmes y seguras por primera vez en años. La mesa del comedor está lista, anunció Sarah, limpiándose las manos en el delantal. Caben cómodamente 12 personas. Maya asintió, recordando cuando habría estado calculando los metros cuadrados y los requisitos de carga. Ahora simplemente apreciaba la belleza de la transformación, tanto en los muebles como en la mujer que los había fabricado. El santuario le había enseñado que la renovación no se refería solo a los edificios, se refería a las almas. Tom se acercó desde el huerto, con las uñas sucias y el paso decidido. El antiguo ejecutivo lo había perdido todo en un escándalo corporativo que ocupó los titulares durante semanas. Cuando llegó al santuario, apenas podía mirar a nadie a los ojos. Ahora coordinaba la iniciativa de agricultura sostenible que alimentaba a todos los que acudían en busca de refugio. Tenemos que hablar, dijo, con expresión seria pero sin inquietud. Ella había aprendido a interpretar estos matices en las personas que habían vivido con vergüenza. Caminaron hacia la cabaña original, que ahora servía de alojamiento privado para Messier y era el corazón del santuario. Las paredes aún conservaban las marcas de sus primeros y desesperados intentos de reparación, recordatorios de lo lejos que había llegado desde aquella mujer destrozada que llegó a estos bosques con nada más que dolor y determinación. Dentro, Tom sacó una carta con un sello oficial. Esto ha llegado a nuestro apartado de correos. Es del Estado. Mia sintió un nudo en el pecho al reconocer el membrete, el de la misma agencia que había investigado el derrumbe que destruyó su carrera como arquitecta. La habían absuelto de cualquier delito penal, pero las demandas civiles le habían quitado todo lo demás. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y leyó. Luego volvió a leer. Quieren presentar el santuario en una publicación estatal sobre desarrollo comunitario innovador, dijo, con una voz apenas audible. Lo llaman un modelo de reconstrucción sostenible y rehabilitación social. Tom abrió mucho los ojos. Maya, ¿entiendes lo que esto significa? El reconocimiento oficial podría traer financiación, recursos, la capacidad de ayudar a mucha más gente. Se hundió en la silla que había construido con roble recuperado, la misma madera que procedía de un granero destruido por el tornado que se había cobrado 3 vidas en su edificio. Durante 2 años, había llevado el peso de esas muertes, a pesar de que la investigación demostró que el fallo estructural no fue culpa suya. Fue el contratista quien había escatimado en materiales. No estoy segura de estar preparada para ese tipo de atención, admitió. Pero mira a tu alrededor. Tom señaló hacia la ventana, donde se veía a Michael enseñando a un grupo de recién llegados a sellar correctamente un techo. El joven veterano había llegado destrozado por la guerra y la adicción, pero había encontrado la curación en el trabajo preciso de la restauración. Mira a Sarah, a Michael, a las docenas de personas que han pasado por aquí
y se han ido más fuertes de lo que llegaron. Maya siguió su mirada hasta donde Clara Ara dirigía un círculo de niños cuyos padres vivían temporalmente en el santuario mientras reconstruían sus vidas. La antigua trabajadora social había perdido su trabajo por un caso que salió trágicamente mal, pero aquí había encontrado un nuevo propósito en la creación de un entorno acogedor para las familias en crisis. No solo reconstruiste esta cabaña, continuó Tom, creaste algo que reconstruye a las personas. El Estado quiere reconocerlo porque funciona, porque tomaste tu conocimiento sobre la creación de estructuras y lo aplicaste a la creación de esperanza. A través de la ventana, Maya observó a una recién llegada, una mujer de mediana edad que sostenía una maleta y parecía perdida. Había visto esa expresión innumerables veces, reconocía la forma particular en que el dolor y la vergüenza podían vaciar la postura de una persona. Ya podía ver a Michael acercándose a la mujer con suave confianza, listo para guiarla hacia la cabaña de registro, donde Clara Ara la ayudaría a empezar de nuevo. Maya se levantó y alisó la carta contra su palma. Concierta una reunión con ellos, dijo finalmente, pero lo haremos según nuestras condiciones. El santuario no se dedica a exhibir historias de éxito, se dedica a proporcionar un espacio para que las personas encuentren su propio camino de vuelta a sí mismas. Tom sonrió. Redactaré una respuesta esta noche. Al acercarse la noche, Maya se encontró donde siempre terminaba el día, en el porche que había imaginado durante aquellas primeras noches desesperadas. El santuario bullía silenciosamente con los sonidos de la gente preparando la cena, compartiendo historias, planificando los proyectos del día siguiente. Se había propuesto salvar una cabaña abandonada y había descubierto que las cosas rotas, tanto los edificios como las personas, podían hacerse más fuertes en su reconstrucción de lo que jamás habían sido en su forma original. La transformación estaba completa, pero el trabajo nunca terminaría.